Ciérralo bien, hermano. Listo. Hermanos, el Señor les bendiga de nuevo y de nuevo y de nuevo. Estoy emocionado porque si es posible, hoy terminamos este largo estudio que tuvimos, hermanos. Y de pronto te preguntarás, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tengo preparado, gracias a Dios, otro estudio nuevo. Este aproximadamente fue de 189 páginas. Y este que viene es de 290 páginas. Y este estudio nuevo, hermanos, lleva el tema que llevará el Congreso, fortaleciendo nuestra fe. Aunque el Congreso, hermanos, hablará de doctrinas que pueden fortalecer nuestra fe en sobremanera si las creemos. Este particularmente aumentará nuestra fe, hermanos, porque estaremos hablando de Dios. Conoceremos más a Dios, hermanos. Y les ruego en el nombre de Jesús que a partir del próximo miércoles, todos sin excepción, traigan sus libretas para anotar. Esto nos va a ayudar, hermanos, a que no haya sueño y a que todos nosotros podamos llevar notas y estudiar. Si acaso alguno por algún motivo no puede, bueno, está bien, no es a la fuerza, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios hagamos el intento por traerlo. Amén, hermanos. Así que hoy veremos, si Dios permite, los últimos dos temas acerca de oficios de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando el miércoles pasado como un juez que fue divinamente nombrado. ¿Se acuerdan? ¿Por quién fue nombrado Jesús como juez? Por el Padre, hermanos. Y ahora, hermanos, veremos el tema acerca de el juez justo y omnisciente, que es el Señor Jesucristo mismo, hoy anunciado. Saludo también a nuestra amada familia de León, que hoy se reúne con nosotros y se congrega, hermanos, de esta forma, porque no tenemos por el momento la alternativa de poder estar ahí. Pero gloria a Dios por sus vidas, amada familia, les saludamos desde acá. Así que vamos a empezar, hermanos, leyendo el texto que hemos estado leyendo a lo largo de todos estos cientos de días, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Les pido que todos, sin excepción, me acompañen, hermanos, ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, gloria al Rey, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, hermanos, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, hermanos, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén y amén. Gloria a Cristo. El tema de hoy, hermanos, creo que alcanzaremos a ver el último tema también, que es la certeza del juicio. Si no, sin prisa, lo dejaremos el próximo miércoles. Quisiera terminar hoy, aunque no voy a hacer no voy a extenderme tanto, hermanos, en mi estudio de hoy, pero quisiera terminar hoy, así que les pido un poco de paciencia. El juez justo y omnisciente, hermanos, para no errar en sus juicios, es obvio, claro y necesario que Dios debe ser perfectamente justo, amén, sin la más mínima falla moral. Hace un ratito compartía un pequeño escrito en Facebook y una persona de una iglesia bautista fundamentalista me contestaba: no, hermano, habrá algunos que estarán allá frente a él y se van a molestar y le van a decir: ¿por qué no estoy en el reino si yo soy justo? Si hice tantas obras de justicia. Y le diré: no, mi hermano, muchos se van a presentar en aquel día y van a decir: Señor, Señor, ¿no hicimos milagros, prodigios en tu nombre?
echamos fuera demonios, sí les dirá. Pero en cuanto el juicio sea dado, hermanos, ellos se darán cuenta que merecen el infierno. No habrá una sola persona del otro lado de esta vida, hermanos, que pueda decir que no merecía el infierno. Ni aún tú y yo. Ni aún tú y yo. Es decir, si por gracia hemos sido salvados, vamos a llegar al reino de los cielos y vamos a decir una cosa: no merezco estar aquí. Y el Señor, el Padre, va a apuntar hacia el Hijo. Y ahí entenderemos por qué. Y es muy probable que por primera vez en nuestras vidas podamos entender por qué Él era digno de alabanza. Cosa que aquí olvidamos, hermanos. Si tú te preguntas el motivo por el cual algunos dejan de congregarse, o no cantan alabanzas, o no leen la escritura, o no oran y esas cosas, es por el simple motivo, hermanos, de que se han olvidado que el Cordero es digno. Pero en ese momento, hermanos, todos lo recordaremos. ¿Por qué estoy tan seguro de esto, hermanos? Porque el Señor es un juez justo y omnisciente. Es importante no separar la omnisciencia del juez justo, que es Cristo, porque cuando decimos que es omnisciente, hermanos, tenemos que decir que Él es perfectamente enterado de todas las cosas que el hombre hace, en todo lugar, en todo tiempo. No tiene la más mínima falla moral, hermanos. En cuanto a juez, y es omnisciente, quiere decir que es completamente consciente de todo hecho. Eso es aterrador. Algún día, hace algunos años, daba el estudio de los atributos de Dios, de A.W. Pink, en la iglesia, cuando se reunía en San Sebastián. Y de todos los estudios que vimos acerca de los atributos, el que más me impactó fue la omnisciencia de Dios. Hermanos, ambos términos, en cuanto al juez justo y omnisciencia, están detonando rectitud, hablan de exactitud, hablan de excelencia moral de Dios y hablan de perfección. Y de acuerdo con las Escrituras, hermanos, Dios es un ser absolutamente justo y siempre va a actuar de manera perfecta y consistente con su naturaleza. Él nunca será o hará nada que pueda justificar ninguna acusación de actitud deshonesta. Es decir, jamás nadie podría estar en la eternidad diciéndole: eres injusto porque no me hablaste de ti, porque no enviaste a nadie, porque yo me esforcé mucho, porque yo no era tan malo. No habrá ni una sola persona que pueda acusar a Dios de injusto. ¿Por qué ahorita sí lo hay? Porque están velados, hermanos. Porque en parte conocen, pero en aquel día conocerán quién es Dios. Dice el apóstol Pablo que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos van a reconocer que en realidad Él es Dios. Cuando escuchamos la palabra Señor, hermanos, en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces, no todas, se refiere a Jesús. La mayoría de las veces se refiere a Jesús. Eso es un punto importante que tienes que entender si tienes la Biblia de las Américas. Porque la Biblia de las Américas todo el tiempo dice Señor y no Jehová. Entonces, de pronto podemos confundir en cuanto a la persona de Jesús, Hijo, Dios, y la persona del Padre. Pero en las nuevas traducciones que tenemos, como la Reina Valera del 60, también podemos ver que en el Nuevo Testamento un sinnúmero de veces aparece Señor. Y ese Señor, un 90%, por así decirlo, hermanos, se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús, no al Padre. Tenemos que diferenciar eso. Hago énfasis porque estamos hablando de un juez justo y omnisciente que se llama Jesús. ¿Ok? El Hijo, hermanos. El Padre dio la potestad al Hijo para ser el juez. Y este juez, hermanos, justo y omnisciente, no va a hacer jamás nada, absolutamente nada errado en cuanto a su juicio. El día en el que Dios juzgue a todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo, escucha bien, incluso los condenados van a inclinar sus cabezas y van a declarar que el juicio del Hijo es justo. Imagínate en ese momento en donde son condenados al infierno muchos y que ellos inclinen su rostro y digan: tienes razón de enviarme ahí. Qué terrible, hermanos. En ocasiones he tratado de imaginar al menos un poco qué significa estar del otro lado de esta vida. No podemos ni entenderlo porque jamás hemos estado, y lo único que podríamos nosotros llegar a
asimilar en cuanto a nuestra idea es por las películas que hemos visto y la idea de que hay un zumbido, electricidad se escucha así en los oídos, fuerte, o luz. Pero lo único que sí estoy seguro, hermanos, aparte de esto, es que vamos a ver al Señor. Vamos a conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Jesús con cuerpo va a presentarse como un juez. Y algunos podrían decir, bueno, pero es que no tengo temor de enfrentarme a un Señor como Jesús que es lleno de amor. Hermanos, aún todos los santos van a tener temor y temblor en sobremanera al momento que está enfrente al Señor Jesucristo lleno de gloria y santidad. Probablemente, hermanos, los únicos en sentir un terror horrible serán los condenados. Pero nosotros nos sentiremos avergonzados. No una vergüenza que tenga que ser como una penitencia, porque hemos entendido que en la cruz del Calvario todos los que han sido salvados son librados de toda vergüenza de condenación. Pero diremos una vergüenza en su santidad. Y entenderemos, y en el juicio suyo, aunque no sea para castigar nuestro mal, siendo santos, siendo lavados, siendo ya redimidos por la sangre del Cordero, de cualquier manera habrá un justo juicio para todos. Y aunque no se nos condenará, hermanos, obviamente nos sentiremos avergonzados por todo lo que hicimos o no hicimos para la gloria de su nombre. Y entraremos al reino, hermanos, solo por Jesús. Pero de algo estamos seguros con estos dos términos que usamos para referirnos a este oficio del Señor, que el día que Dios juzgue a todos los hombres a través de Jesucristo, incluso los condenados van a inclinar sus cabezas y van a declarar que el juicio y la condenación es justa, hermanos. Vamos a comprender una palabra importante que es la omnisciencia, y esta palabra, hermanos, viene de la palabra en latín que es omnisciens. Es omnis, que es igual a todo, omnis, que es igual a todo, y sciens, que es de siere, de la palabra siere, que quiere decir saber, es decir, todo lo sabe. Y se refiere a este atributo de poseer todo conocimiento. Es un atributo único de Dios, hermanos. Satanás no todo lo sabe. Nadie más, ni un ángel, ni nada absolutamente sabe todo. Solamente es un atributo divino que corresponde a Dios. Quiere decir que Dios, hermanos, posee un perfecto conocimiento de todas las cosas pasadas, presentes, y escucha esto, y espero que aunque lo hemos escuchado muchas veces, pueda hoy el Espíritu Santo causar algo en ti, y futuro también. Conoce pasado, conoce presente, y conoce todo lo futuro. Él posee este conocimiento, hermanos, inmediatamente. No tiene esfuerzo el Señor por tratar de meditar y saber. Es tan glorioso, tan majestuoso, tan grande en poder, que Él inmediatamente conoce pasado, presente y futuro, sin esfuerzo alguno, hermanos, simultáneamente y exhaustivamente, todo el tiempo. Nada está oculto delante de los ojos del Señor, ni aun nuestros pensamientos. Me gustó mucho la oración del hermano Miguel que decía, venimos cargados aquí como sin saber qué hacer, qué recibimos, pero qué bendición que el Señor sabe todo. Y aún así sabe en qué situación venimos, si en enojo, si en contienda, si en división, si en orgullo, si en hipocresía, si a la fuerza. Y aún así el Señor sabe todo y nos permite estar aquí para recibir el antídoto de su palabra. Y no nos corta y nos manda a volar por orgullosos. Diremos nosotros, ¿qué? ¿Y tú qué? Váyase de aquí. El Señor lleno de misericordia, aunque conoce más que cualquiera de nosotros, aún más que nosotros mismos, hermanos, en cuanto a nuestra persona, el Señor es lleno de misericordia. Es en donde topan algunos hombres que dicen, ¿cómo no es posible que la salvación se pierda? Si Él lo conoce todo, ¿cómo no es posible que la salvación se pierda? Debe de perderse, porque si Él conoce nuestra suciedad, hermanos, ¿por qué no nos corta? Porque hemos entendido que el amor de Dios es incondicional. Aunque parece que tiene condición, ¿verdad, hermanos? Pero en Cristo es incondicional. Por supuesto que hay condiciones.
La condición se llama Cristo. O sea, no hay Cristo, el amor es condicionado. Hay Cristo, es incondicional. Hermanos, la omnisciencia quiere decir que no hay la más mínima diferencia entre su conocimiento y la realidad. Él no solo conoce todos los datos, sino que también los interpreta con perfecta sabiduría. Entonces, hablando del juicio, porque hablamos del juez, y es pertinente que hablemos del juicio, hermanos, este gran día del juicio, Cristo juzgará a todo hombre de acuerdo a su perfecto conocimiento de todos los hechos. Eso es terrorífico, porque muchos hombres olvidarán cosas que hicieron. Pero el Señor en su perfección, por eso decía que Él conoce todo sin esfuerzo alguno, simultáneamente, exhaustivamente, sin necesidad de concentrarse o recordar. Él tiene todo en control. Y el día del juicio, hermanos, cuando juzgue a todos los hombres, de acuerdo a su perfecto conocimiento de todos los hechos, ningún pecado estará escondido o será olvidado. Toda criatura, toda obra y todo pensamiento está siempre delante de Él como un libro abierto. Entonces quedamos por entendido de esto, hermanos. No habrá nadie en aquel día que pueda culpar a Dios de injusto. Algunos teólogos han dicho, sí hubo injusticia en Cristo. Y en cierta forma podríamos entender a qué se refieren. Por supuesto, el justo por los injustos, eso es algo injusto. Es lo que una mujer nos decía, ¿recuerdan abajo del puente, hermanos? No puedo entender, amo a Jesús, pero no amo al Padre. No puedo entender cómo es posible que el Padre se atrevió a dar a su Hijo a morir por una persona como yo. Wow, hermanos. Por eso no amo al Padre, por eso amo al Hijo nada más, decía ella. Hermanos, en las Escrituras hemos estudiado un sinnúmero de veces que un nombre tiene gran importancia, ya que comunica algo acerca del carácter de quien lo lleva, ¿verdad? Vamos a ver en algunas Escrituras, hermanos, cuáles son los nombres dados al Señor Jesucristo en cuanto a estos nombres que estamos mencionando. ¿Cuáles son los nombres que van a confirmar de lo que hemos estado estudiando? ¿Qué nos comunica la Biblia acerca de la rectitud del juicio de Cristo? Y comencemos viendo Hechos, capítulo 3, versículo 14, hermanos. Hechos, capítulo 3, versículo 14. ¿Ya estamos todos ahí? Dice el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Ustedes negaron al santo y al justo. Dice este sermón, hermanos. Entonces, ¿cómo le llama, hermanos? ¿O cuáles son los nombres que se le dan a Jesús? Santo y justo. Si te das cuenta, desde hace 3 lecciones, tú batallabas mucho para poder mostrar la Trinidad en la Biblia. Y si haces notas y regresas los videos, te das cuenta que sin estar buscando enseñar la Trinidad, es completamente clara. Completamente clara. Santo y justo. Hay un solo santo y justo, ¿verdad, hermanos? Es Dios. Pero este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Todos, hermanos, si vayan ahí, subrayen sus textos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Alguien me decía que cuál corona nos iba a dar el Señor. Lean el texto. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor. ¿Cuáles son los nombres de ahí, hermanos? Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso cantamos, en lugar de una cruz, su corona, mi corona, Jesús me dará.
Entonces el nombre aquí que se le da es juez justo. Si volvemos a Hechos, hermanos, en 17:31, aquí encontramos, hermanos, una importante promesa respecto a la naturaleza del juicio de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Les ruego que pongan atención, hermanos, en León y aquí en Guadalajara. Hechos 17:31, hay una importante promesa respecto a esta naturaleza del juicio de Dios a través de su Hijo. Y por favor, hermanos, ayúdenme ustedes a identificar esta promesa. Y si pueden, alguien, dígamela. Dice Hechos 17:31. ¿Ya están ahí? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la promesa ahí, hermanos? Un día juzgará al mundo. Un día va a juzgar al mundo, vivos y muertos. Es algo glorioso, recordando 2 de Timoteo lo que acabamos de leer. Aquellos que aman a Dios, una persona piadosa de la iglesia, hermanos, digo piadosa porque puedes identificar, porque es una persona que no puede comprender todavía cómo es que Dios le haya perdonado y aún ella pueda jactarse en la salvación de Cristo, en Cristo. Y me decía, qué terror, o sea, he entendido que me ha perdonado, pero imagínate, o sea, cuando llega allá, obviamente van a salir los pecados de mi niñez y los de mi futuro, ¿no? O sea, en el momento que yo conozco al Señor, estoy agarrado de su mano, pero en el momento que peco me suelto, o en el momento que no estaba con Él, obviamente eso se me demandará, ¿verdad? Y tenía mucho terror, o sea, tenía mucha angustia y le dije, no. O sea, el día en que el Señor Jesucristo juzgue a su pueblo, hermanos, los va a juzgar en base a la victoria de Jesús. Es decir, aunque todos nosotros, hermanos, merezcamos un castigo, hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Sí entiendes? Por eso insisto, ¿sabes por qué le alabamos? ¿Sabes por qué nos entregamos a Él? ¿Sabes por qué lo adoramos? ¿Por qué nos reunimos? No por nada más, sino solo porque Él es digno. Porque no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para poder obtener puntos ese día, o poder ser librados de un castigo, o poder ser justificados por lo malo que hicimos. No hay absolutamente nada. Todo lo hizo el Cordero de Dios. Ay, entonces, ¿para qué se esfuerzan tanto, hermanos? Porque el Cordero es digno. La promesa, hermanos, es de que Él va a juzgar algún día al mundo. ¿Cuándo, hermanos? Cualquier día. Cualquier día. Y obviamente, para que el juicio de Cristo sea perfectamente justo, hermanos, Él debe ser tanto justo como omnisciente. Porque si Él no fuera omnisciente, es decir, Jesús, si Él no fuera Dios, obviamente no sabría todo. Y al momento de juzgar sería injusto. Sería como los jueces del mundo, en donde se basan por medio de testimonios, abogados o algunos que son ahí participantes para dar fe como testigos. Pero en este caso el Señor no necesita testigos, no necesita intermediarios, no necesita abogados, no necesita testimonios. Él conoce absolutamente todo y nadie se burlará de Él. Es asombroso, hermanos. Eso también a los santos les da paz, porque al Señor obviamente no se le olvidará lo que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, ni tampoco ninguno de los redimidos. Eso es asombroso. Y si al Señor se le olvida mi nombre cuando esté allá, y si no me reconoce, hermanos, es omnisciente, lo conoce absolutamente todo. Él posee un conocimiento perfecto de los hechos de la vida de cada hombre y de cada mujer y de cada ser en esta tierra, más aparte de todo el universo. Entonces hay una pregunta aquí, hermanos, que tenemos que aclarar. ¿Posee Cristo acaso el conocimiento suficiente para juzgar a todo hombre con perfecta justicia? Amén. Gracias a Dios, estos hermanos que nos escribían por ahí, por el Facebook, me pedía algunos textos que dijeran esto acerca de la confesión de todos los hombres el día del juicio, y le di algunos textos de Apocalipsis que veremos aquí, alguno de ellos. Absolutamente todos dirán, es
un santo juicio. Perfecto es tu juicio. Todos, hermanos. ¿Y qué nos enseña la Escritura acerca de esto? Acerca de la omnisciencia. Insisto, ¿por qué nos enfocamos en la omnisciencia? Porque para que el juicio del justo juez sea verdadero, fiel, sea justo, hermanos, Él tiene que ser omnisciente. Y podemos ver cómo es que el mismo Cristo se describe a sí mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Apocalipsis 2:23. Es el mismo Señor describiéndose a sí mismo. Amén. Fíjate que nos comunica esta descripción acerca de la minuciosidad o la exactitud de su juicio. Dice, hermanos, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí pueden temblar los santos y dicen, ¿por mis obras? Entonces, hermano, ¿ya viste que voy a ser juzgado por mis obras? Es que si tú eres iglesia de Cristo, las obras por las cuales tú serás juzgado serán las obras de Jesucristo, hermanos. ¿No nos vamos a sentir avergonzados acaso? Por supuesto que sí. Que todo ha quedado oculto, toda mi maldad, toda mi iniquidad, todo mi pecado y todo en la cruz del Calvario, hermanos. Y que al momento de que se esté dando la sentencia, nosotros seamos librados no por nosotros mismos, sino por la obra de Jesús. Es increíble. Obviamente jamás nos está invitando esto a continuar en el pecado para que la gracia abunde. Es una locura, hermanos. Y esto se puede refutar por completo porque hablábamos o enseñaba antes que la fe que el Señor da es una fe que va acompañada de frutos también. Es decir, la poderosa fe que es un don dado por Dios, un don divino de Dios, esta poderosa fe también va empaquetada con frutos también divinos, hermanos. Pero es asombroso. Nos podemos preguntar también, ¿cómo es que el apóstol Pablo describe el juicio de Cristo? ¿El apóstol Pablo acaso habla del juicio de Cristo? Veamos, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Primera de Corintios, versículo 4. Me pasé. Capítulo 4, perdón, versículo 4. Del 4 al 5. Dice, hermanos, amén. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bendito Dios. Entonces, ¿estará algo escondido de Cristo, hermanos, en el día que Él juzgue al mundo? Absolutamente nada. Y aún esto nos impulsa, hermanos, aunque entendemos que bien, todas mis obras perversas, y aún las buenas eran perversas, porque nada bueno ni malo le servía al Señor de mí, fueron llevadas en Cristo, hermanos. De cualquier manera sabemos que todas las obras que seguimos haciendo, siendo justificados, son conocidas por Él. Y por eso queremos mortificar nuestra carne y tener repugnancia por el pecado. Es una locura tratar de entender, hermanos, que el hablar de la salvación por la sola fe, esto por la gracia de Dios, quiere decir que entonces nosotros podríamos vivir de la misma manera. Porque si hemos entendido que Él es omnisciente, bien decimos, bueno, Él pagó por todo lo de sus santos, está bien. Pero ¿acaso sus santos querrán acumular más maldad, hermanos, sobre el cuerpo de Cristo en la cruz hace 2000 años? No es acumular más, no va a ser crucificado de nuevo. Sino si hemos entendido que Él ha pagado, hermanos, por pecados pasados, presentes y futuros, ¿acaso nosotros vamos a correr presurosos para pecar? Al cabo, Él ya pagó. No, y menos sabiendo que Él es omnisciente y todas las cosas, hermanos, serán reveladas también. Y aunque no seremos condenados, si hemos creído, hermanos,
pues de cualquier manera creo que ningún santo quisiera seguir acumulando pecado. ¿Podríamos mortificar el pecado entonces, hermanos, para al menos intentar seguir las pisadas del Cordero? Por supuesto, porque ya no somos más esclavos de la carne, sino esclavos del Espíritu. El último tema, hermanos, de este largo estudio, pero provechoso para mí, espero que también para ustedes, es la certeza del juicio. Ese es el último tema. Y vamos a cerrar nuestro estudio, hermanos, del Evangelio, porque estudiamos el Evangelio sin que te dieras cuenta a lo mejor, considerando la certeza del juicio. Y vamos a cerrar el estudio, hermanos, haciendo una breve descripción de él, del juicio. Este tema del juicio, hablábamos el miércoles pasado, hermanos, que la humanidad casi entera busca evitar o incluso rechazar la verdad bíblica de este juicio futuro. Si bien unos sobreenfatizan en el juicio y se olvidan de predicar la gracia o el Evangelio Salvador, algunos otros olvidan por completo predicar el juicio. Escuchamos muchos predicadores, sobre todo de alguna doctrina dispensacionalista y algunos pentecostales, no todos, que enfatizan mucho esos predicadores en el juicio. Entonces se desvían del tema del Evangelio y juicio, y juicio, y juicio, y juicio. De hecho hay uno que se hizo popular, ¿no? Que hasta da un poco de miedo al hombre predicando el juicio, sobre todo cuando empezó la erupción volcánica en Guatemala. ¿Lo vieron, hermanos? Una cosa impresionante. Y él únicamente predica juicio, 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 juicio. Y bien, yo creo que sobreenfatizar también cae en el error. Es como sobreenfatizar en algún atributo de Dios y no ponerlos todos al nivel. Pero así como sabemos que el Señor vino encarnado, también sabemos que murió, sabemos que resucitó y sabemos que vendrá. Y esta es la promesa que estábamos leyendo hace un instante, hermanos. Es la promesa que muchos saben. De hecho, la mayoría de aquellos que conocen al menos el nombre, no que conocen al Señor, conocen el nombre de Jesucristo, sobre todo la iglesia mormona, la luz del mundo, los católicos romanos, obviamente los cristianos, buscan evitar, hermanos. Buscan evitar, conocen que esto sucederá, pero evitan, incluso rechazan la verdad bíblica del juicio futuro. Porque aleja a las personas, como dicen, en lugar de traerlas. Hermano, quieres que vengan a Jesús, pero les estás hablando de un juicio y de la ira venidera. Pues no van a querer ir. Es necesario, hermanos. Y por esta razón nosotros debemos constante y consistentemente afirmar que de acuerdo con las Escrituras y con la enseñanza de Jesucristo, hermanos, habrá un juicio futuro que va a determinar el destino eterno de cada hombre y de cada mujer y de cada joven y de cada anciano. Va a haber un juicio que va a determinar. Y como ya hemos dicho, hermanos, intentamos ser fieles en nuestras iglesias al Señor, a la Escritura, y debemos proclamar que el mismo Cristo que vino a morir por los pecados de su pueblo es el mismo Cristo que vendrá una segunda vez para juzgar a vivos y a muertos. Y no solo para juzgar, sino también para condenar a aquellos que han rechazado su obra de salvación. Es difícil predicar este Jesús porque seguimos todos bajo la mentira de que Jesús es bueno únicamente. De hecho, los testigos de Jehová enfatizan en esto. ¿Cómo un Dios tan bueno y amoroso crees que va a enviar a alguien al infierno? Es imposible. No, hermanos, Cristo es un juez justo. Y si Él no levanta juicio y condena, sería injusto. Porque ¿qué juez, lo predicamos en las calles, teniendo ladrones, asesinos, adúlteros enfrente, les va a decir, váyanse, no importa, porque yo soy un hombre que ama demasiado? Si ese juez lo hace, sería un juez injusto. ¿Y tú crees que Dios puede ser injusto? Para ser injusto tendría que dejar de ser Dios. Y eso es imposible, hermanos. Este mismo Cristo que vino a salvar con tanto amor, con obediencia al Padre, que abrazó a los suyos, que fue paciente con el peor de los pecadores, que convivió con ellos, con prostitutas, con leprosos, con cobradores de impuestos, que manifiesta su amor, también en aquel día manifestará su justicia. Y tú te preguntas, si nosotros tenemos que predicarle acaso a nuestros hijos eso, el castigo eterno. Claro, hermanos, tenemos que predicarles el juicio desde pequeñitos. Hay un juicio de un Dios que aunque levantemos
como Esaú, lágrimas para arrepentimiento. Ya no haya más oportunidad, hermanos. Eso es terrorífico, porque hablamos de una eternidad. Esto tiene también que ver con ignorar su señorío. Si el pueblo de Dios vive vidas de pecado y mundanas, es porque ignora su señorío. Estoy estudiando un libro de un teólogo contemporáneo que les ruego que sigan, busquen, vean predicaciones de él. Se llama Joel Vicky. Y él enfatizaba un comentario de Calvino en su primer catecismo de Juan Calvino, y decía algo como esto: el conocimiento de qué es Dios y quién es Dios, es la teología, obviamente va a dar fruto o se verá reflejado en que es conocido por la práctica de esto, es decir, la piedad. Porque si nosotros conocemos a Dios y sabemos de la teología, pero nosotros no practicamos la piedad, en realidad estamos diciendo que no lo conocemos, hermanos. Es imposible que alguien que conozca a Dios, que sepa qué es Dios y quién es Dios, no busque con toda su vida la piedad. Es imposible saber qué y quién es y no buscar la piedad. Y estas dos enseñanzas que da Calvino en su catecismo, en este punto particularmente, son necesarias para nosotros, no únicamente el conocimiento, sino la práctica también, hermanos. Tampoco se puede ser piadoso verdaderamente sin conocer. Van de la mano. Y es algo que nosotros debemos de buscar, conocimiento y práctica. Este mismo Cristo amoroso que adoramos, alabamos, que anunciamos, es el mismo que va a juzgar, hermanos, a vivos y a muertos. El mismo que reinará por siempre. Dice la Escritura que su reino no tendrá fin. Entonces, hablamos de la certeza del juicio. Es algo certero, hermanos, que el juicio vendrá. Y también es una seguridad, hermanos, que no tardará. Que no tardará. Si bien el Señor es paciente, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y dice que el tiempo para Él, hermanos, es como 1000, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de uno. Pero no está diciendo que en realidad entonces faltan 1000 años, porque para Él es así. No está diciendo tampoco la Escritura que para Él es diferente. No, hermanos, exactamente, para Él en su omnisciencia un año es un año, hermanos. Lo que está tratando de decir Pedro en esta enseñanza no es en cuanto a la venida, sino en cuanto al sufrimiento de la iglesia que está soportando la venida del Señor con ansias. No está diciendo que va a tardarse tanto, 1000 años, entonces sé paciente, porque Él quiere que los pecadores se arrepientan. El énfasis no es el arrepentimiento, el énfasis es el aguante que el apóstol Pedro está diciéndole a la iglesia. Tienen que soportar, tienen que soportar. El Señor puede venir en cualquier momento. El juicio es certero y pronto, hermanos. Cuando digo pronto, aunque la Escritura diga que podría ser en otros 1000 años, la Escritura no dice eso, hermanos. Aunque lo leemos de manera literal y lo comprendemos así, la Escritura dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y cuándo es breve? Y algunos dicen: no, es que para el Señor dice breve porque son 1000 años. No, hermanos, no es lo que dice la Escritura. Podría venir hoy mismo el Señor. Aunque yo no podría asegurarlo también, nadie sabe el día ni la hora. Pero hoy mismo podría venir, hermanos. Y esto lo hace el Señor, creo, con una intención de que la iglesia no deje de llenar sus lámparas, hermanos, con aceite y mantenerlas encendidas. Estar en realidad como los padres de familia que saben que unos ladrones entrarán de noche a su casa. Ninguno dormiría de nosotros, ¿verdad, hermanos? Estaríamos velando, esperando ahí, firmes. Y claro que no dice el Señor que estemos despiertos, sino que en todo tiempo, hermanos, busquemos en realidad reflejar a Cristo en nuestras vidas, con la piedad. Este juicio vendrá pronto, hermanos, y una de las cosas que puede ayudar mucho a un mundo caído que no cree en el juicio es ver vidas transformadas. Este juicio también es inminente, hermanos, ya que podría venir al mundo en cualquier momento, como te digo. Hoy mismo, ahora mismo. En realidad el problema no es
del que algunos se cuidan, de la gran tribulación. Vemos en la doctrina dispensacionalista que van, escuchan a un disque profeta que ya viene el Señor, que porque la luna anunció, entonces van al Costco y al Sam's y compran latas y cascarones, cajas de huevo y de todo, hermanos, jugos, y hacen un búnker y ahí meten todo para soportar la gran tribulación. No, hermanos, realmente la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Y no, el mundo no debe huir de la gran tribulación. El mundo debe huir del juicio, de la ira del Cordero. No de los problemas del mundo. Al contrario, deben huir al momento que estén frente a Él en el juicio. Pero la gente le tiene más terror a la muerte en sí que al mismo Señor. Y en realidad se tiene que tener más miedo al Señor que a la muerte. Tú debes de temer más al Señor que a la muerte. Si temes aún más a la muerte que al Señor, es aún que no has comprendido bien. Cristo va a aparecer por segunda vez, hermanos. Y esta vez, sin embargo, no será para dar su vida como sacrificio por los pecados, porque ya la dio. Sino esta vez va a aparecer como un Señor. Ya no como una oveja, sino como un león. Y va a juzgar al mundo en justicia perfecta. Y va a separar a su pueblo de aquellos que se negaron a creer. Y es por esta razón, hermanos, que las Escrituras están llenas de advertencia acerca de este gran día y de la necesidad de que todos los hombres estén preparados para estar frente a Dios. Y la única manera es estar rociados de la sangre del Cordero. Es importante entender la parte de ser rociados, porque se ha minimizado mucho, como se ha llamado hoy gracia barata. No, es que yo ya creí, yo ya anuncié, yo estoy manchado de la sangre del Cordero. Pero realmente podríamos ver un tipo de esto en el Antiguo Testamento, con la primera Pascua, en el sentido no de primera Pascua, sino de la combinación de las dos festividades. Cuando los hombres llenaron los dinteles de sus puertas con la sangre. Dime una cosa, ¿la sangre era visible? ¿La vida de un santo es visible? Es visible. Es visible. Entonces el juicio del mundo, hermanos, a través del hombre que Dios ha designado, este hombre es Jesús. En Hechos 17:31 lo leímos. Es una gran e inmutable certeza. Ya no hay manera de que las cosas puedan cambiar. No hay, hermanos, absolutamente nada para dudar que esto sucederá. Y podemos ver, por ejemplo, en la misma escritura, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. 14, 10 al 12. Recuerden que estamos hablando acerca del juicio. La certeza del juicio y la inminencia del juicio. Romanos 14, versículo 10 y 12. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta verdad? Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. El versículo 11, hermanos, podríamos decir que Dios jura por su propia persona y nombre, no solo que todos serán juzgados, sino que también que todos doblarán sus rodillas, alabado sea el Rey. Él por su propio nombre está asegurando, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor. Cuando leemos en la Escritura vivo yo, es un símil a lo juro por Dios. Cuando en el Antiguo Testamento vemos que algunos llegaban y decían: vive Jehová, lo juro por Dios. Y el mismo Señor está diciendo: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Esta palabra Señor es con referencia a Jesús, hermanos. Y toda lengua va a confesar a Dios.
El mismo Jesús está diciendo, toda lengua va a confesar que soy Dios. Entonces el versículo 11 hermanos, es un juramento por su propia persona y nombre. No únicamente que todos van a ser juzgados, sino que también todos van a doblar sus rodillas y van a reconocer tanto su autoridad para juzgar como la justicia de su juicio. La justicia de su juicio. Y es importante, hermanos, entender que el juicio de todos los hombres a través de Jesucristo es tanto inminente como certero. Claro que creo que la mentalidad del creyente no tiene que ser viviendo con el terror. Y de pronto allá algunos entran a internet y empiezan a ver, la mayoría de las doctrinas que están esparcidas por la Biblia acerca del juicio son doctrinas cristianas dispensacionalistas o un tanto judaicas, a veces paganas como gnósticas, que combinan judaísmo con cristianismo, con paganismo y lo místico. Y entonces buscas eso y ya la luna roja y orando. Hermanos, si quieres tener paz, ve a Mateo 24. Lee las señales antes del fin por el mismo Señor Jesús. Y no vayas a la locura de estar viendo señales, porque nadie sabe el día ni la hora. Y si nos basamos en algunas señales, pues obviamente sabemos, ¿no, hermanos? Cuándo es el día o la hora. No hay día ni hora. El Señor vendrá cuando Él quiera. No como ladrón, como algunos dicen, porque el Señor vendrá como ladrón. No. El día del Señor vendrá de sorpresa. No va a avisar con absolutamente nada. Los avisos evidentes comenzaron, hermanos, pues desde hace mucho tiempo, pero en el contexto que Jesús habla, comienzan desde la destrucción del templo, la persecución y la dispersión de la iglesia por todos lados. Desde ahí, hermanos, vemos que estas señales que el Señor Jesucristo está diciendo empezaron. Hoy escuchaba una persona que decía, esta palabra me la dio el Señor. Es curioso porque todas tienen la misma voz, el mismo tono. Porque el Señor vendrá a juzgar hoy y verán los mares salirse y las erupciones. Y dices, sí, pues ya no hay nada nuevo, hermanos. Nosotros sabemos, lo único en lo que nos tenemos que enfocar como iglesia, no es porque no nos importe eso, sino al contrario, por eso tenemos que sacar las espadas, hermanos, y estar combatiendo con el Evangelio para la salvación de tanta gente que no conoce el nombre de Jesús, que va a ser juzgada por Él y justamente serán enviados al infierno. Y aquí jamás tenemos que pensar, hermanos, en bueno, hermano Charlie, pero te olvidas tú de que la expiación limitada, de que el Señor ya ha elegido a unos para ser salvos, entonces tú no metas, a fin de cuentas van a ser salvos los que sean salvos. No, hermanos, eso no es lo que la soberanía de Dios enseña. Porque sería decir, entonces, ¿para qué oramos? Y a fin de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios, ¿no? No, tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos la encomienda, un mandamiento de Dios de predicar el Evangelio para que las personas sean salvas. En cuestión de la elección y que si el Señor añade más o no en cuando quiera, como quiera, es cosa suya y ahí no me meto a su mente. Lo único que yo tengo que hacer es recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Y creo que debemos pensar más en el poder de Dios que en el límite que Él ha puesto para salvar personas. O sea, no tiene sentido pensar en un límite. No, hermano, no te preocupes, Él va a salvar a los que Él haya decidido. Hermano, pero a Él le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación. Así que tú y yo no pensamos en quién sí y quién no. Nosotros pensamos en que como siervos tenemos que hacer lo que Él ordena. Predicar el Evangelio a toda criatura. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no me asegura que yo voy a ver la salvación de ellos en el mismo día o en un año. Simplemente me asegura que es poder de Dios para salvación. Entonces cuando salimos a predicar, pensamos en el poder de Dios y podemos creer que todos podrían ser salvos, no por ellos mismos, sino por el poder de Dios para salvación. El pensar, hermanos, en que el juicio viene pronto debe de poner en nosotros un sentido de urgencia para predicar del Señor. Y vuelvo a lo mismo, por eso sacaba este ejemplo, no únicamente con el conocimiento adquirido y sacarlo por nuestras bocas, sino también con la práctica de la piedad. Porque es un tropezadero, hermanos, que nosotros podamos predicar conocimiento teológico y no practicarlo. La gente no nos cree. Es importante entonces entender esto, hermanos, que el juicio de todos los hombres a través del Señor Jesucristo es inminente y certero. Que el juicio de Dios
sea inminente, hermanos, significa que puede suceder en cualquier momento. Y esta verdad no es una idea mía, hermanos, sino también se expone poderosamente en Santiago capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice ahí. ¿Alguien desea leer qué comunica este pasaje acerca del regreso inminente de Cristo? Que se ponga en pie y lo diga fuertemente. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, 5:9. es el 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Él entrará, hermanos, en el momento que Él quiera, y es lo que comunica este pasaje acerca del regreso inminente y el juicio que le seguirá, hermanos. Aquí en este versículo, hermanos, se presenta a Cristo como el juez parado en la puerta. ¿Sabes por qué? Listo para abrirla y atravesarla sin la más mínima advertencia. No tocará ya más, hermanos. Algunos este verso dicen, bueno, pero el Señor avisará. Cuando Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Algunos lo usan para evangelizar. Escuchen, aquí está el Señor tocando a tu puerta, no, ese es a la iglesia. Hay iglesias que están reunidas con el Señor afuera. Y por uno u otro lado, hermanos, por fuentes, por aún los medios que tenemos hoy, el Señor habla a los pastores a través de la Escritura, y ellos no quieren comprender ni enseñar lo que Dios enseña. Cierran la Escritura. El Señor está tocando con paciencia para que la iglesia abra, escuche, se arrepienta. Este texto es con eso, pero este texto de Santiago está hablando que en realidad el Señor está ya a la puerta ahora. Solo ponte a pensar, ¿cuándo se inspiró este texto? ¿Hace cuántos años? Hermanos, el Señor está a la puerta y ya no avisará. ¿Por qué? Porque Él ha enviado desde los profetas, hermanos, todos los apóstoles, todos los evangelistas, predicadores a lo largo de todos los siglos y aún ahora, el aviso y la advertencia. Lo único que falta no es que advierta, ya advirtió. De hecho, la advertencia más grande es cuando el Señor Jesucristo muerto en la cruz. La confirmación de que es el Mesías, el Cristo, porque no se confundan, este Jesús que nace de María confirma que es el Cristo no cuando muere únicamente, sino cuando resucita. Porque cualquiera bajo el nombre de Jesús podría haber sido crucificado y no resucitar. Pero nuestro Rey resucita y dice que Jesús es el Cristo. Y esa es la advertencia más grande. El Cordero ya fue sacrificado, hermanos. El fin comenzó. Cuando decimos comenzó, no queremos decir que aún no ha concluido como tal la obra. Dijo el Señor, consumado es. Consumado es. Él abrió la salvación y consumó. Todos los que han de ser salvos estarán allá arriba. Y todos los que negaron al Señor son del pleno conocimiento de Él. Pero aún estamos vivos. Aún el mundo está caminando. Entonces esta salvación tan grande es como si fuera un círculo. Y va así, hermanos. Ya empujó, ya avanzó. Lo único que falta es cerrarse. No es algo nuevo, es algo que el Señor ya tiene hecho. Pero aún seguimos aquí predicando el Evangelio. Aún Él sigue mostrando ese atributo de la paciencia para que tú y yo prediquemos. No tenemos otra cosa que hacer, mis amados hermanos, sino que dar gloria a su nombre, extendiendo el reino de los cielos. No hay otra cosa. Piensa en cualquier otra cosa que tú tengas que hacer en este mundo. Como cristiano estás equivocado. Solamente dar gloria a su nombre y extender su reino en todas las maneras, en todos los lugares posibles. Esa es la verdadera libertad. Entonces esta verdad, hermanos, acerca del Señor a la puerta, nos demuestra la urgencia con la que los cristianos deben predicar el Evangelio a los perdidos, y la urgencia con la cual los hombres deben buscar la reconciliación con Dios. Y creo, hermanos, que este estudio que tomamos a lo largo de estos meses debe de dar fruto en esto. ¿Qué tal si abrimos la puerta de casa y ponemos algún cartel en la entrada? Estudio bíblico, catecismo. ¿Qué tal si reunimos mujeres o hombres para orar? Pequeños niños a predicarles el Evangelio.
¿Qué tal si vamos con la persona más chismosa de toda nuestra colonia a ganarla en el Señor, a predicarle para que ella misma se encargue de ser una portavoz, ahora en lugar de ser una urraca parlanchina, que sea una pregonera de justicia? ¿Qué tal si nos ponemos a andar, hermanos, sabiendo esto? Ahora hemos conocido un poco más el Evangelio. Ahora sabemos que la realidad es que la salvación es suya, que Él tiene todo el poder, hermanos, que Cristo vino, murió, resucitó y pronto viene. Ahora, ¿qué más esperamos para anunciar las verdades? Si sabemos que Él es todopoderoso, hermanos, ¿qué nos podría detener? Hay descripciones bíblicas del juicio. ¿Me esperan tantito? 10 minutos y ya terminamos. Bien. Descripciones bíblicas del juicio, hermanos. En las Escrituras podemos encontrar varias descripciones de la segunda venida de Cristo. No solo es algo que se me antojó predicar. Y el gran juicio que sigue, es decir, la venida y el gran juicio que está ahí en el tiempo del Señor, ¿no? Nosotros obviamente no creemos en nuestra iglesia en el milenio literal. Y estas Escrituras, hermanos, nos proveen un vistazo del gran día que está por venir sobre el mundo. Y es muy importante notar que cuando la Escritura habla del día del juicio, no está hablando metafóricamente. Algunos han creído eso. Él está hablando de un evento real que traerá fin a la historia de la humanidad y va a determinar el destino eterno de cada hombre. Habla literalmente del fin del mundo, de una regeneración completa del universo entero, hermanos. Miren Mateo capítulo 16, versículo 27, para ver esto en la Escritura. Es Mateo capítulo 16, versículo 27. Aquí vamos a encontrar una descripción muy breve, pero muy poderosa de la segunda venida de Cristo y su juicio a cada hombre. Y dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. 27. Puedes leer este pasaje y meditar en su contenido e interpretarlo sanamente con el contexto general de la Biblia y no hacerlo más espiritual y más alocado de lo que debe de ser. Este título, hermanos, Hijo de Hombre, que bendito Dios lo estudiamos en la serie de Marcos acerca de la profecía de Daniel, es una referencia al Mesías o a Cristo. Alguien hace unos días me decía, hablando del tema acerca de la cruz, y yo hablaba acerca de la importancia del amor a la cruz, y me decían, bueno, es que Jesús es Jesucristo con cruz o sin cruz. No, hermanos, insisto, la cruz es necesaria para saber que ese Jesús es el Mesías o el Cristo, el Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 al 14, pueden leer, no vayan, hermanos, no hay tiempo para entrar ahí, solo quiero enfatizar en otro punto. Y Juan capítulo 5, versículo 26 y 27, habla acerca del Hijo del Hombre y es una referencia al Mesías o Cristo, Hijo de Hombre, porque es del linaje ¿de quién? De David. ¿Okay? Y la historia de la tierra, hermanos, dice la Escritura que va a llegar a su fin abrupto con la venida del Señor. Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Es bíblico y de hecho es tan claro saber que el Señor viene y ya. Algunos creen, no voy a entrar ahí, pero tú vas a poder saber qué clase de doctrina tienen, que piensan que el Señor va a raptar ocultamente a su iglesia. Es decir, que la libra de la tribulación. Hacen algunos dibujos de nosotros así flotando con todo y ropita, ¿no? Y ángeles tocando unas trompetas, literal trompetas pues del mismo material que nosotros tenemos. La iglesia se va y se quedan todos aquí en una tribulación. Una vez que esa tribulación los azota muchísimo, los judíos van al arrepentimiento y otra vez el Señor viene. Ellos dicen, pero bueno, es que es un rapto secreto, Él no viene. No, hermanos, si hablan de un rapto secreto, digo, decía un hermano, es tan secreto que no aparece en toda la Biblia. Vendría una vez, sería la segunda vez y la otra sería la tercera vez. Y la Escritura hace énfasis que en cuanto el Señor venga se ha acabado todo, hermanos. Y ha iniciado todo para la iglesia. Y vendrá visible, todo ojo lo verá. Esto no está diciendo que apoyamos la postura de la tierra plana.
Todo ojo lo verá, entonces tiene que ser plana la... No, el hermano Carlos ha volado casi por todo el globo terráqueo y se da cuenta de que la Tierra es redonda, ¿o no, capitán? Esto no dice eso, hermanos, sino que en realidad será visible, no hay nada oculto, todos lo van a ver, hermanos, se van a levantar los muertos. Y dice la misma escritura que algunos estarán de pie, dice Mateo, leíamos 16:28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿De qué manera o cómo? No sé. Obviamente yo apuesto a la postura o a la creencia de que habrá una destrucción cósmica. Más allá de verlo físicamente a Jesús todo el mundo, que será evidente porque habrá, hermanos, una destrucción horrenda. Dice la escritura que las estrellas caerán como higos de una higuera sacudida, solo imagina eso. Y que el cielo se enrollará como un pergamino, santo Dios, hermanos. Insisto, entre más grande sea la tribulación, más rápido nos vamos con el Señor. Entre más duro el choque, menos probabilidad hay de vivir. Entonces que venga con todo el fuego y toda la furia, para pronto irnos con Él, a descansar por su sola gracia, hermanos. Entonces, hermanos, en Judas, por ejemplo, capítulo 14 al 15, les pido que ustedes 14 y 15, medítenlo después. La escritura declara que el Señor va a regresar con muchos miles de sus santos. 14 y 15, vamos a leerlo. Siento que me ando apurando en el tiempo, hermanos. Dice, escucha bien, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces la escritura está declarando que el Señor va a regresar con muchos miles de sus santos. Aún Apocalipsis dice que aquellos que fueron decapitados juzgarán con aquellos que están sentados en los tronos. Aún los santos están esperando, aunque están en reposo, no están ansiosos, saben que el Señor no ha venido a juzgar a vivos y a muertos, y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? En ese momento, hermanos, Cristo va a juzgar a cada hombre de acuerdo a cada uno de sus pensamientos, palabras y obras. Aunque en realidad el día como tal no es lo que nos debe ocasionar buscar la piedad y el arrepentimiento, sino el mismo Cristo, ayuda bastante, hermanos. Algún hombre que asistía a esta congregación, que se fueron a la apostasía, algún día tuvo un sueño de la destrucción del mundo, pero le impactó más que Cristo, fue su ídolo. Tanto que llegó llorando de rodillas, mi esposa y algunos se acuerdan, llorando, y todo el culto se la pasó llorando de rodillas. Obviamente nunca lo hizo por Jesús, lo hizo por el miedo de lo que él soñó. Qué terrible ídolo, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que el juicio vendrá con todo el fuego, y todos serán juzgados por sus palabras y obras. Aquellos que no han sido justificados por la fe serán condenados, hermanos. En Mateo 25, 31 al 33 podemos encontrar una de las más majestuosas descripciones de la Biblia acerca de la segunda venida del Señor, hermanos, y el juicio universal que le seguirá. Podríamos leer el pasaje juntos. Ya estoy por terminar, sean pacientes. Mateo 25. Salud. Mateo 25, 31, hermanos. Dice: estoy en 26. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Ese día creo que todos, hermanos, los que interpretan la Biblia literal van a decir: ¡ve!
para ver si los aparta, hermanos. Pero ante los ojos del Señor eso no funcionará. Es toda la maldad, toda la impiedad y la nula fe, no por un acto injusto de Dios, obviamente no es así, sino porque la misma gente rechazó, hermanos, por las obras perversas y malas. No porque esto, hermanos, esté diciendo que depende del hombre como tal, pero el Señor muestra a su Hijo, porque Él, hermanos, en realidad su sangre y su sacrificio podría salvar a toda la humanidad entera, a todo el universo mismo. Pero fíjate que es importante poder poner esto en balanza y no irnos más hacia una doctrina que a otra, o confundirnos, hermanos, porque las dos aparecen, tanto la responsabilidad como la soberanía. No podemos irnos más a una u otra, porque cuando algunos hacen esto, se pierden. Fíjate lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18, para que te dé luz en cuanto a esto, en cuanto al negar al Señor. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Obviamente está hablando de aquellos que escucharon, ¿ok? O sea, porque si no, ¿cómo ellos van a poder creer o no creer en alguien que no han escuchado y que no han visto? Pero dice el 19, esta es la condenación, que Jesús se ha mostrado a las naciones. Podría ser una sana traducción. Jesús y su evangelio se mostró a las naciones, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No trates de borrar algunos textos porque has aprendido acerca de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación y digas, este texto como que no queda muy bien en cuanto a ello. Es responsabilidad del hombre, hermanos, soberanía de Dios. Como dos vías, hemos dicho antes, del tren, van juntas pero no pegadas, ¿verdad, hermanos? Y cuando las vamos a ver juntas, ¿sabes cuándo van a ser? En el horizonte al final. Entonces, como dijimos anteriormente, hermanos, el título de Hijo de Hombre es una referencia al Mesías. No hay contradicción entre la venida del Hijo en la gloria del Padre, leíamos en Mateo, y la venida en su propia gloria. Porque el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Y vemos aquí, hermanos, como en Mateo 16, 27, Jesús volverá con un séquito de ángeles, en un espectacular despliegue de poder y gloria. Y en su regreso, hermanos, Él va a establecer su autoridad absoluta y todo individuo, escucha, desde Adán hasta la última persona nacida en la tierra será llamada a pararse delante de su tribunal. Ninguna nación, ninguna raza, pueblo o individuo estará ausente. En ese momento la gran masa de la humanidad será separada en dos grupos distintos. Uno, el pueblo de Dios, que hereda el reino eterno que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo por Cristo, y los impíos que serán enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por último, hermanos, en Apocalipsis 20, 11, 15 se encuentra una descripción hermosa del día del juicio, asombrosa, hermanos. Apocalipsis 20. Creo que son de esos pasajes que no podríamos interpretar más allá de lo que el mismo texto dice, porque es muy peligroso, hermanos. Aún no sucede. 20, 11 al 15, pero con la misma interpretación del texto, hermanos, es más que suficiente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro es el de Jesús, hermanos. El diario de Jesús, por así decirlo. El libro de las obras y el libro de Cristo, el Cordero de Dios, que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte
y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Porque el día que Jesús murió, hermanos, recuerda, como dice el pastor John Piper, la muerte cometió suicidio. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, nuestras consideraciones de Cristo como juez no estarían completas sin una cuidadosa consideración de este pasaje. Lean el texto muchas veces, hermanos, hasta que queden familiarizados con él y escriban en su diario de estudio sus pensamientos acerca de cada una de estas frases. Número 1, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién está en el trono, hermanos? De las Escrituras podemos saber que tanto el Padre, por ejemplo, Apocalipsis 4, 9, 5, 7, 13, 6, 7, 15, 19, 21, gran parte del Apocalipsis, hermanos, está en el trono el Padre, como el Hijo, Hebreos 1, 3, Apocalipsis 3, 21. Ellos se sientan en el trono. Sabemos que el trono es referido como el tribunal de Cristo. Por segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10, sabemos, hermanos, que es referido como el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Dios en Romanos 14, 10 también. Sobre todo en la versión de las Américas es mucho más claro. Y sabemos que Dios el Padre, hermanos, ha determinado el día en el que va a juzgar al mundo en justicia a través de Jesucristo. Hechos 17, 31, lo hemos leído en varias ocasiones. Esta gran revelación frente a nosotros, hermanos, dice Matthew Henry, no se trata de hacer una distinción entre el Padre y el Hijo. El Padre ha determinado juzgar a todos los hombres a través de su Hijo, pero su propósito es demostrar que la confrontación final del hombre será con Dios mismo. Versículo 11, delante del cual, de Apocalipsis, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Escucha eso. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, no pudieron ocultarse de Él. Nadie es tan grande, hermanos, que pueda rechazar el llamado a presentarse delante del trono de Dios. Y nadie es tan pequeño o insignificante como para poder esconderse ese día. Todos sin excepción estaremos ahí en ese gran día, y ese día podría ser hoy, o mañana, o en un año, o en 10, o en los que el Señor quiera, pero es inminente. Dice el versículo 12, voy a terminar ya. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta obra, hermanos, para el creyente, ¿sabes? No es siempre haciendo referencia a la obra de Jesús, que eso es claro. Pero cuando son juzgados según sus obras, es como las obras de Abraham. Obra de fe. Si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos, esos dos libros, uno contiene los pecados de la humanidad y el otro contiene la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y aunque nuestros nombres estuvieran escritos en los dos, hermanos, de uno son quemados al fuego y en el otro brillan como oro por Jesús. Por la fe en Jesús, hermanos. Aquellos que rechazaron el perdón ofrecido a través del Evangelio de Jesucristo van a ser juzgados en base a sus obras, hermanos. El hecho de la frase según sus obras, hermanos, que se repite en el versículo 3 es muy importante, por eso se repite. Es como si Juan estuviera intentando despertar la conciencia de los hombres, de todos, a la completa pecaminosidad de sus obras. Es por eso, hermanos, que enfatizamos, hemos dicho antes, en predicar desde este púlpito predicaciones juiciosas. Porque a unos los va a hacer más santos y a otros los va a confrontar y los va a llevar al arrepentimiento, dice también el hermano Joel Vicky en uno de sus libros. Pero necesitamos ver la seriedad de la repetición de esto, hermanos. Hay una terrible realidad de que sin lugar a dudas van a ser juzgados según sus obras. Dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ni la muerte los libró. No habrá lugar para esconderse el gran día del juicio, hermanos. Dice, ¿y por qué el mar? Entonces saldrán ahí hinchados, morados. Hermanos, habla de que ni aun las profundidades del mar podrá esconder
aquellos del gran juicio de Dios, hermanos. Y las escrituras están declarando que los hombres clamarán a las montañas y a las rocas. ¿Recuerdas qué? Caigan sobre nosotros para podernos esconder de aquel cordero y de su ira. Dice Apocalipsis 6:16. Sin embargo, lo más terrible es que ahora sus ruegos no tendrán más respuesta. No habrá lugar para esconderse. Este mensaje es muy adecuado aún para los que se congregan sin congregarse, hermanos. Para los que asisten a la iglesia sin estar en la iglesia. Para los que mencionan el nombre de Jesús sin estar en Jesús. Porque su vida podría ser una mentira, hermanos. Y esto nos lleva a pensar en la majestad del Señor, en su oficio de juez. Y obviamente me lleva a mí a pensar en cómo Él obtiene ese poder en la cruz. Dice el versículo 14 y 15 para terminar: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Notas, hermanos, nota importante. Este es el trágico final de todos aquellos que rechazan la voluntad de Dios y su oferta de salvación a través de su Hijo. Separación eterna del favor de la presencia del Dios en el infierno. Escucha bien, no es que Dios no esté presente, no tenga poder en ese lugar, sino que todos los atributos benéficos, o poder decir benevolentes, de Dios están ausentes ahí. Es decir, el infierno es infierno no por el fuego y el crujir de dientes y por estar conviviendo con Satanás todo el tiempo, sino el infierno es infierno porque hay una separación eterna del favor de la presencia de Dios ahí, hermanos. Hemos concluido el estudio. Si hay dudas, pues estoy para servirlos, o las grabaciones quedarán ahí en la página, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, bendito Rey, de tu amor y tu misericordia mostrado, Señor, día con día, Señor, a todos nosotros. Te agradezco, Rey eterno, porque tú, amado Dios, en tu benevolencia has decidido manifestarte a nosotros a través de tu Escritura, y el poder de tu Santo Espíritu nos ha convencido, Señor, de pecado, de arrepentimiento y de fe, Señor. Hoy, Dios bendito, hemos conocido más de ti y hemos hablado de un tema que, si bien, amado Señor, no es agradable, es necesario para todos nosotros, Señor. Te doy gracias, amado Rey, porque no hay nada en nosotros, amado Dios, para que pudiéramos entender estas cosas, ni aún para buscarlas, sino a ti te plació, Señor, revelarlas a todos nosotros. Te pido, amado Rey, que tanto los que estuvieron presentes como los ausentes, pero escuchando esto, sean llevados al arrepentimiento. Y ahí, Dios amado, dar fruto en abundancia, proclamar el Evangelio, sabiendo que el gran día del juicio viene pronto, Señor. Te pido que si entre nosotros o los que escuchen hay algunos cristianos sensuales, amado Dios, que solo buscan de ti por tener un beneficio propio, sean humillados. Y entendamos que el cristianismo no trata de nosotros, sino trata de ti. Tú eres digno, Señor, de toda honra y toda gloria, y aún eres digno del sufrimiento de todos nosotros, Señor. Gracias, amado Rey, por ayudarnos en nuestras debilidades, y porque tú, amado Señor, darás deleite a aquellos que son tuyos al escuchar tu ley, y darás aborrecimiento a aquellos que no, Señor bendito. Te amamos, te damos la gloria, te pedimos que nos bendigas, amado Señor, aumentando nuestra fe. Bendice a nuestros hermanos en León que están con nosotros a lo largo de este estudio, a los hermanos en Capilla de Milpillas, la iglesia también en Cuernavaca, a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros a lo largo de este estudio, Señor, en estos meses. Damos a ti la gloria, la honra, y te rogamos que el enemigo no tenga lugar para arrancar la semilla que se ha sembrado, sino por el contrario, ella dé fruto en abundancia. En Cristo Jesús. Amén y amén.